hay otro punto que también es una mayoría contundente la que ya entrevistada o encuestada apoya una legalización de los narcóticos suaves que le llaman, ¿no? La famosa marihuana. Y en ese punto usted también es punta de lanza porque está siendo puntual en varias aseveraciones acerca de por qué se debe de legalizar la marihuana. Mucha gente que no está bien informada, o que no sabe, o que no conoce, o que simula como que en México no existe drogas, dice que con esto se va a incrementar las drogas, el consumo de las drogas. Ahora sí ya va a poder ser, vamos a decirlo, cualquier persona lo puede hacer. ¿Cuál es la realidad? O la realidad según el diputado de la USAR. Bueno, yo empecé diciendo que una sustancia esté prohibida no quiere decir que no se consuma. De hecho, todos los datos implican que el consumo ha crecido. El prohibicionismo es un fracaso, no solo en México, a nivel mundial. El objetivo que se trazó, el paradigma prohibicionista, no solo no fue cumplido. Estamos mucho peor que cuando estaba. ¿Por qué? Porque la prohibición ha generado muchos fenómenos perniciosos, perversos en la sociedad, muchos de ellos. Pero bueno, empecé diciendo que quizás haya buenas intenciones en el prohibicionismo, pero como dice, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, ¿no? Entonces, no solo no han podido disminuir el consumo, bueno, decían, habían puesto la fecha, me parece, 2008, para las Naciones Unidas, 2008-2006, pusieron la fecha, de que iban a estar erradicando los cultivos ilegales de marihuana, opio y coca. Esa fue la meta que se trazaron desde las Naciones Unidas. Bueno, actualmente hay más cultivos ilegales de esas tres sustancias o de esas tres plantas que cuando se planteó la erradicación de esos cultivos ilegales. Entonces, la verdad es que no está cumpliendo. Toda política pública debe de ser evaluada de acuerdo a sus resultados, y los resultados del prohibicionismo son nefastos. ¿Por qué los mantienen a pesar de sus malos resultados? Pues pensando bien, porque también se puede pensar mal, porque los verdaderos beneficiarios de la prohibición son las organizaciones criminales. Sus grandes ganancias vienen en gran medida de las drogas. No hay otro negocio ilegal más rentable que el de las drogas ilegales. Pero bueno, pensando bien, ¿por qué no han podido lograr sus objetivos acá? ¿Cómo reaccionan? Pues por cuestiones morales. Dicen, como es mala la sustancia, pues vamos a prohibirla. Mala entre comillas, porque la verdad es que ninguna sustancia es mala de por sí, sino de acuerdo al uso que se le dé, ¿no? Por ejemplo, la marihuana tiene también propiedades medicinales, terapéuticas. Eso, ya quien niegue las propiedades medicinales y terapéuticas de la marihuana es como decir que la tierra es plana, ¿no? Aunque sí hay inquisidores que, como le decían a Galileo, que la tierra no se movía, ¿no? Pero ya hay muchísima investigación, muchísimos resultados que ratifican que hay propiedades medicinales de la marihuana. Pero bueno, el caso es que la prohibición no hace que no se consuma esta sustancia. Prohibir no es prevenir, ¿no? Y junto a eso se han generado, junto a la prohibición, consecuencias no deseadas muy graves. Entre otras cosas, pues la violencia desatada, ¿no? ¿Por qué hay una violencia desatada? Porque las organizaciones criminales generan tantas ganancias que pueden armar ejércitos enteros, pueden corromper a las instituciones a su máximo nivel, pueden infiltrar estas instituciones, ¿no? Y pues, tener un ejército de reserva impresionante. Pues ya lo vimos, tantos muertos en el sexenio pasado. Decía Calderón que se mataban entre ellos. Démosle el beneficio de la duda, si 50,000 o 70,000 eran de esas bandas, pues qué fuerza tienen para poder sustituir 50,000 anuales, 50,000 personas cada año y seguir. Bueno, fueron 6 años, pero de cualquier forma, ¿quién puede decir que están más débiles ahora estas organizaciones? ¿Qué es lo que se busca, ¿no? Hagamos verdaderamente prevención, ¿no? Y prevención significa que la persona decida no consumir
porque no quiere, no porque no pueda, porque siempre se puede. Y si decide consumir, que lo haga de manera responsable, porque hay, como toda sustancia, hay uso, abuso y dependencia, ¿no? Si te tomas una copa en la comida, estás usando el alcohol, que es una droga, por cierto. Si vas y agarras una borrachera, termina en la noche, pues estás abusando del alcohol. Y si no puedes vivir sin el alcohol, pues ya estás enfermo y das un tratamiento. Bueno, en ese punto, por cierto, el alcohol es mucho más dañino que la marihuana. Y su prevalencia de adicción es más alta que la de la marihuana. La inmensa mayoría de los consumidores de marihuana no son problemáticos, como se dice, ¿no? Es el término que se usa en la salud, solamente una parte, pero para esa parte que es problemática, que es alrededor del 8% de los consumidores, pues debe de haber alternativas para que puedan atenderse, para poder convocar su adicción. Pero yo creo que la prevención efectiva parte de que estás tratando con mayores de edad, y por lo tanto que se hacen responsables, son los primeros responsables de su organismo, de su salud, etc., ¿no? Si partimos de eso y partimos de que son mayores de edad los ciudadanos, yo creo que puede mejorar mucho la prevención, y entonces en lugar de apostarle a la represión que no ha funcionado, pues apostemos al ejercicio responsable de la libertad y con educación, con elementos de eso. Pero el prohibicionismo ha sido nefasto en salud pública. Por primera vez en 30 años disminuyó la esperanza de vida de los varones mexicanos. Está en el censo. Y la explicación que se da por los expertos es la violencia. Las balas hacen más daño que cualquier sustancia. Entonces, no ha ayudado, pero además no ayuda para la salud pública que en el mercado negro esta droga suave llamada marihuana, que es la más consumida, 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal es marihuana. No ayuda que vayan al mercado negro por dos razones. Porque en el mercado negro puede ser que sea una sustancia que esté adulterada o que tenga otros elementos más tóxicos como pesticidas, como esas cosas. Y, muy importante, contacto con drogas más duras, ¿no? El gran éxito de los Países Bajos es lo que le llaman segregación de mercados. Hicieron que los que iban con marihuana no tuvieran contacto con drogas más duras. Porque ¿cuál es el punto de contacto? Pues el famoso dealer. El dealer no solo vende marihuana, y el dealer va a tratar de vender todo lo que tenga en él. Entonces ha sido un desastre en salud pública, y además nos quitamos de los beneficios de usar terapéutica y medicinalmente la marihuana, ¿no? Entonces, en salud pública ha sido un desastre. En seguridad, peor, ¿no? Insisto, las ganancias tremendas del crimen es un factor de inseguridad tremenda, pero todo lo que tiene que ver con el mercado negro es un factor de inseguridad. Tenemos que convencer a las madres de familia que sus hijos, algo que es una verdad evidente, sus hijos corren más peligro por el mercado negro que si estuviera regulado. Tú le reduces el riesgo a una persona si regulas por dos razones. Primero, no tendrían contacto con el crimen, porque cuando tienen que ir con el dealer, ¿verdad? Pues es un contacto con el crimen y eso genera riesgos, pues ya vemos la violencia que hay ahí. Segundo, o reclutan. Exacto. Segundo, el riesgo de la represión policíaca o de la extorsión policíaca, ¿no? Porque nuestras cárceles, dice en la encuesta que dio el CIDE Carolina Pérez, Pérez Correa, en esa encuesta dice que el 60% de los presos mexicanos están por delitos contra la salud, el 80% de mujeres, por cierto. El 60% de ese 60% es solo por marihuana, ¿no? Y esos son los que tenemos nuestras cárceles hacinadas, ¿no? Sí. Y muchos de los que debieran están fuera, por cierto, en este país de impunidad, ¿no? Entonces, inseguridad también ha sido un tremendo. A mí me preguntan en un debate, oye, ¿te imaginas algo más terrible que saber que en la esquina le venden marihuana a tu hijo? Sí, no saber dónde se la venden, ni quién se la vende, ni qué le venden. Eso es, porque si piensan que porque le prohíben a su hijo ya no lo va a hacer, perdón, ojalá y sí,
si es correcto persuadir a los hijos de que no recurran a las drogas, no solo a las ilegales, tampoco a las legales, como el alcohol, etc. Es correcto, sí, pero si no te hacen caso, Iván, que no corran el riesgo de la violencia criminal, ni de la represión policíaca, ni de poder tener contacto con sustancias adulteradas, con elementos más tóxicos, ni que haya contacto con drogas más duras. Esas 4 cosas serían en beneficio. Y ha sido terrible para los derechos humanos la prohibición, terrible para los derechos humanos. Las figuras de testigo protegido, que ya sabemos para qué ha servido, la figura del arraigo, son figuras que la verdad es que todo el mundo reconoce que el arraigo así no funcionó prácticamente nada. O sea, lo que pudieron consignar de los arraigados es nada, ¿no? Bueno, esas 2 figuras que han sido atentatorias vienen de la guerra contra las drogas, y muchos jóvenes están presos, ¿no? La persecución ha sido terrible para salud pública, para seguridad, para libertades y derechos. Mejor reconozcamos algo: si una persona es mayor de edad y tiene derecho a decidir sobre el futuro del país, y se tiene que hacer responsable de sus actos, al grado de hasta poder perder la libertad si comete un delito, que sea el primer responsable sobre su cuerpo, sobre su sistema nervioso. Y partamos desde ahí la prevención. Y entonces eduquemos a personas libres, ¿no? Eso me parece que sería mucho más rentable. Y además, bueno, ya dije por qué es deseable. Además, oye, 70,000 muertos, 26,000 desaparecidos, o como le llaman, extraviados o no localizados, como le llama ahora Osorio Chong, que fueron del sexenio pasado. Ahora dice que solo hay 8,000, dice, solo hay 8,000 en lo que va del sexenio. Simulación. En 2 años solo tenemos 8,000 no localizados, ¿no? Desplazados, el daño tremendo que se está haciendo al tejido social. Todo el mundo coincide en que el daño al tejido social es un factor que hace más vulnerable a poblaciones de caer en el abuso de drogas y en el acceso al crimen organizado o la cooptación al crimen organizado. Todo el mundo coincide en eso. Bueno, nada genera más daño al tejido social que la guerra contra las drogas. Nada genera más. Entonces, no solo no consigue sus objetivos, sino que en los resultados lo fomenta, exactamente. Hace a poblaciones mucho más vulnerables a esa. Es la antiprevención. La guerra contra las drogas es la antiprevención tanto en el consumo como con el delito, ¿no? Es un verdadero autogol. Busquemos una forma y veámoslo como oportunidad. Ahora, por eso digo que es deseable y que no debemos llorar al prohibicionismo, porque como si el prohibicionismo nos haya traído una ventaja. Que me digan una, por favor, ¿no? Que me digan una ventaja de este prohibicionismo. Yo solo he visto fracaso, mucho dolor, mucha tragedia. Hay que ver a las víctimas, ¿no? Y a cualquiera le puede suceder, a cualquiera le puede suceder. Las balas perdidas, ¿no? El que tu hijo estuviera en una fiesta donde llegaron acá. Cualquiera está vulnerable por esta terrible práctica. Pero además, ¿por qué digo que es inevitable? Por lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay 21 entidades, 21 estados más el Distrito de Columbia, más la capital, con marihuana regulada. 2 de ellos, además, regulada para todo uso, o como le llaman, recreativa. Es un proceso creciente e irreversible lo que se está viendo. Las encuestas en Estados Unidos hablan ya de un 60% de la población abierta que está favorable a la regulación para todo uso, ¿no? Y además es una tendencia que va a ir incrementándose. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que están más abiertos, y los que tienen, digamos, mayores prejuicios o están en contra de esta posibilidad son los más grandes. Entonces, por un simple desarrollo demográfico, entre más tiempo pase, pues esa brecha se va a ir extendiendo. Bueno, en esas condiciones, en 2016 sobre todo, 2014 solo van a ir 2 o a lo mucho 3 estados. Pues están, después del éxito de Colorado, porque es un éxito en todos los sentidos, ¿no? Después del éxito en Colorado, pues uno diría, ¿por qué no se van de una vez? Porque se están reservando al 16, que es la elección presidencial de los Estados Unidos. Y entonces en la elección presidencial le van a juntar muchos referéndums. California, que es el estado
que tiene mayor población y mayor número de votos electorales y que es frontera con México, ya anunció que va en 2016. Nuevo México y Arizona, que es también frontera con México, ya la tienen regulada en materia medicinal, pero también es posible que sigan a California. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como todo indica, que gane la marihuana recreativa y ya llega a la frontera con legitimidad democrática por la puerta de adelante, comprometiendo además a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, porque ¿quién se va a pelear con un tema que ya es más popular? No, al menos les van a arrancar las ventajas que ya les dio Obama a los estados. ¿Qué ventajas les dio Obama? Pues ya lo respetó. No fue a la Suprema Corte contra las legislaciones de Washington y de Colorado. Mandó a su procuradora que dijera que no va a haber ya redadas y que iban a aceptar la ley local, que no iban a, porque la ley federal lo prohíbe, la ley local lo permite, y antes entraba la policía federal. Ahora ya dijo, no, voy a respetar, mientras se respete los límites de los estados, yo no tengo problema. Y el otro problema era los de los bancos. Bueno, ya hay bancos para la industria, ¿no? Entonces, al menos esas tres cosas van a tener que mantenerse. Pero cuando llegue a la frontera con México, ¿qué va a pasar? Bueno, hay dos fenómenos que ya se dan, que se van a disparar. Por un lado, la reducción de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, lo cual hará que esa marihuana se quede en el país y sea mucho más accesible. Segundo, el tráfico ilegal era de México para Estados Unidos. Ahora ya hay un tráfico ilegal de marihuana norteamericana a México y va a crecer. Porque es de mejor calidad. Calidad de todo controlado, sí. Y saben perfectamente qué es lo que están comprando y teniendo, ¿no? En esa condición, mantener la prohibición es absurdo. Tenemos que preparar nuestra transición. Y yo creo que un punto sería aceptar lo que ya la ciencia ha demostrado, las propiedades medicinales y terapéuticas de la marihuana. Esa podría ser nuestro tránsito. Porque efectivamente nos dejaron de alguna manera colgados de la brocha. Los Estados Unidos nos impusieron la prohibición, nos inocularon los prejuicios y ellos ya van para atrás y nosotros seguimos colgados de la brocha. Pero como dijo Mújica, si queremos cambiar las cosas, apostemos a cambiar también las mentalidades. Y esa es una cosa. ¿Dónde está la principal resistencia? En las madres de familia de clases populares. Ahí está la mayor resistencia. Porque ven, obviamente, sus hijos de vulnerabilidad, nada más que hay algo que deben entender. Lo que está sucediendo es en la prohibición. Lo que se está dando es en la prohibición, y muchos de los fenómenos perniciosos que ellos están viendo son gracias a esa prohibición y a ese mercado negro, ¿no? Porque, insisto, mejor que no tengan que ver ni con delincuentes, ni que corran el riesgo de la represión policíaca, ni que corran otros riesgos, pero es algo que tenemos que ir informando, educando, transmitiendo. Pero de qué es inevitable la regulación de la marihuana en corto plazo. Cuando digo corto plazo, quiere decir en esta década, yo lo veo claro, y yo digo, y qué bueno, porque el prohibicionismo solo nos ha traído tragedia a México. Y pasa algo al respecto, como usted lo dice, la falta de preparación ante lo inminente, es decir, que ya existe en Estados Unidos un mercado, muchos países van a poder venderles este producto como tal, vamos a hablarle producto, y México no puede vendérselo. Es decir, México es productor básico de este producto, pero debido a las limitaciones, la prohibición, no se lo vamos a poder vender a países que ya lo consumen legalmente. O sea, es como que otros países van a aprovechar esta situación económica. ¿Cuánto pierde México aproximadamente por no vender? Vamos en el tema económico. ¿Cuánto McCaffrey, cuando era SAR antidroga de Estados Unidos, llegó a calcular que el ingreso de los cárteles mexicanos en Estados Unidos por concepto de marihuana era el 60% de sus utilidades? Eso fue un dato que dio en 2008. En 2010, en el primer referéndum que dieron en California sobre marihuana recreativa, McCaffrey se retractó. El Instituto Mexicano de la Competitividad hizo otro análisis, muy conocido ahora por el asunto de los maestros. Sí. Este lo hizo Alejandro Hope y calculó la tercera parte.
30% de las ganancias. No es un pellizquito. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Porque si bien es cierto, no es la más cara, no es la que tiene más margen de ganancia, sí es por mucho la más consumida. 8 de cada 10 veces. Pues yo digo, regulamos marihuana, nos quedamos con el 20% del promedio. Y hacemos que quienes vayan a esa droga suave ya no tengan contacto con drogas más duras. ¿No? Eso me parece que sería un primer avance, un primer éxito de esto. Pero bueno, está luchando porque, mira, es que hay prejuicios desde el inicio. Yo primero diría, vamos a decir las cosas como son. No hay persona en el mundo que viva sin drogas, ninguna. Y las drogas han acompañado a la humanidad desde su nacimiento y la van a acompañar hasta que desaparezca la humanidad. La inmensa mayoría de drogas son legales. Un grupo de drogas son ilegales. ¿Qué es una droga? Una droga es toda sustancia que altera de alguna manera tu sistema nervioso, sea que lo excite o sea que lo deprima, pero es tomar. Si te tomas un té, estás drogado. Un té de tila es una droga porque de alguna manera estimula tu sistema nervioso. El café, por supuesto, el café estuvo prohibido en el siglo XIX en algunos países, por ejemplo en Rusia era una droga que la consideraban muy peligrosa. Y el café. Y llegó a estar prohibida, por supuesto hubo un mercado negro de café. Me parece que con el cacao también sucedió algo en algún momento, así, en algunos lados lo veían con rascamón, porque aparte el prohibicionismo no nació, no viene de toda la vida. El prohibicionismo tiene una historia. En el siglo XIX se dieron los primeros intentos de prohibir, por ejemplo, el café. Pero el prohibicionismo prácticamente ya como política internacional, su primer antecedente es en la prohibición del opio, en la Convención del Opio en 1912, ¿no? Y luego en los tratados después de la Primera Guerra Mundial siguieron un poco en Versalles, en La Haya se hizo algún tratado, pero fundamentalmente lo fuerte viene después de la posguerra, que las Naciones Unidas en 1961 se hace el Tratado Único contra estupefacientes, la ONU, hace 50 años, ¿no? Pero pongamos que su primer antecedente internacional hace 100 años y hace medio siglo. Y Richard Nixon le declara la guerra contra las drogas en 1971, que ahí viene se intensifica. Después de 100, 50, 40 años ya conoce un corte de caja. Es un verdadero fracaso. No ha conseguido nada de lo que se produjo y en cambio sí, muchísimas muertes, muchísima violencia, negocios impresionantemente rentables para unos cuantos, ¿no? Tremendo. Pero bueno, decía que hay un negocio de drogas legales, tremendo, en las farmacias. Por ejemplo, una aspirina es una droga. Y sí hay quien se ha suicidado con aspirinas. No hay un solo caso documentado de alguien que se haya suicidado por marihuana. Y vaya que hay gente que lo ha intentado, ¿no? Pero no hay un solo caso documentado que por sobredosis de marihuana alguien se haya muerto. Pero de aspirina sí, ¿no? Obviamente el alcohol es una droga y que tiene costos sociales muy altos, ¿no? Pero nuestro propio cuerpo también genera drogas. Si haces ejercicio se generan las endorfinas. Bueno, la adrenalina es otra droga y afecta de alguna manera a tu sistema nervioso. Quien es adicto a la adrenalina y busca emociones fuertes para estar así. Bueno, nadie vive sin drogas, ¿no? Ese punto es totalmente interesante porque la gente, y yo creo que me atrevo a decir que el 90% desconoce que se puede hacer eso. Estaba muy vinculada la prohibición de la marihuana también al racismo en Estados Unidos. Vinculaban la marihuana al uso de negros y latinos, de mexicanos, ¿no? Es María Juana, entonces estaba claramente y con una lógica de desprecio, despectiva, racista, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hizo que en Estados Unidos cambiara tan dramáticamente la percepción sobre la marihuana? Porque en los 80s y 90s estaba, como en México, un rechazo fuerte, 70%. ¿Qué fue? Bueno, el éxito de la marihuana medicinal. Porque tenemos
en nuestra cultura judeocristiana no aceptamos que se busque el placer, no lo aceptamos abiertamente. Todos buscamos el placer, todos, ¿no? Pero se simula que no. Pero se simula que no. Hay una doble moral. Y te busca el placer, te tomas un coñaquito, te vas a sacar, estás alterando tus sentidos de alguna manera. Pero está mal decirlo. Entonces no vienes a este mundo a buscar placer, se dice. Aunque no afectes a nadie, porque en el consumo de drogas pues nada más solo afecta a quien la consume. Pero todo, en el caso de la marihuana, es evidente, ¿no? Pero está mal visto que se busca. Entonces, ¿quieres buscar el placer? No estamos de acuerdo, aunque todos busquemos el placer. Pero hay un estigma moral. Pero lo que sí es muy judeocristiano es quitar el padecer. Y la marihuana es buena para quitar el padecer. Quita el dolor, por ejemplo, es un buen analgésico, ¿no? Y a muchos les ha mejorado la calidad de vida. Porque otro buen analgésico que quita pues, es el opio, el que viene, la morfina. Más que la morfina es mucho más dura, ¿no? Y si tú combinas marihuana con morfina, usas mucho menos morfina y es más benéfico acá, ¿no? Pero es para quitar el padecer. México, somos el segundo productor de opio en el mundo y el segundo productor de marihuana en el mundo. Y nuestra gente tiene agonía con dolor en los hospitales. Otto Pérez en Guatemala pedía tener cultivos legales de opio para poder tener morfina. Eso es de sus peticiones, porque la morfina está súper centralizada. Y en México es muy escasa, ¿no? Está concentrado el 90% de la morfina en Europa, Estados Unidos y Japón, en gran medida, ¿no? A pesar de sus propiedades médicas como morfina, que son importantes, pero ¿qué necesidad tiene nuestra gente de tener agonía con dolor? ¿No? ¿Cuándo está ahí la solución? Cuando les puedes mejorar de verdad su calidad de vida. Y barato. ¿No? Y es algo que... Ahora, hay un negocio de drogas legales, como digo, las farmacias. Hay drogas que se venden en las farmacias, mucho más poderosas, con mucho más impacto, más potentes que otras que son ilegales, ¿no? Y hay algunas que tienen control claro con receta, pero ha habido casos de medicinas sin receta, drogas poderosísimas, más poderosas que incluso algunas ilegales que están bueno, pero hay como una doble moral. En México es imposible que haya una receta falsa. Claro. No. Mira, llegan y llegan y dicen, ¿cómo se actúa? Y se toman unos antidepresivos potentísimos, ¿no? Bueno, ¿y qué creen? Pues es una droga. Sí. Bueno, en muchos lados se llama drugstores, en otros países se llama droguería, son drogas, ¿no? Sí. Pero aquí buscan el fenómeno medicamentos, ¿no? Sí. Digo, hay que desprejuiciar el lenguaje para entendernos bien. No se quiere promover el consumo de la marihuana, ¿no? Regular no es promover. Tenemos el caso, por ejemplo, del tabaco. El tabaco es una droga legal regulada y gracias a su regulación se ha disminuido el consumo. ¿Qué fue la regulación del tabaco? Bueno, lo prohibimos de la televisión. Tú lo decías, ya no hay anuncios de televisión de tabaco, ¿no? Segundo, hay espacios libres de humo de tabaco. Impuestos altos. La leyenda en la cajetilla y la foto, que me parece de muy mal gusto, pero ahí está pero ahí está. Pero todas esas cosas, sí, si tú ves la encuesta nacional de adicciones, sí se disminuyó el consumo del tabaco. Entonces, y en cambio el de marihuana no ha dejado de crecer. Por lo tanto, que una sustancia esté regulada no quiere decir que se promueva su consumo. Así como igual que una sustancia esté prohibida no quiere decir que ya no se puede consumir. Exactamente, que se disminuya el consumo. Sí. Yo digo, ¿qué buscamos? Poner reglas donde no las hay. Porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí no hay ninguna regla, ¿no? Entonces pongamos reglas y controles donde no los hay. Porque claro que existe, además que ahí quien pone las condiciones es el crimen, ¿no? Y con un solo objetivo, no la salud del consumidor, no, sino generar ganancia económica. Generar ganancia económica, ese es su único objetivo. Entonces, busquemos, miren, fracasó el prohibicionismo, busquemos otro paradigma que sea eficaz para atajar el asunto de las adicciones, para prevenir el asunto de las
las adicciones. Insisto, prohibir no es prevenir. Y la prohibición ha generado una cantidad de efectos perniciosos en todas las áreas, ¿no? Que todo sea en mercado negro y subrepticio, todo lo ha descompuesto. ¿Y cómo van para, bueno, esta es la propuesta, y cómo va la propuesta? Es decir, ¿tiene aceptación? ¿Tiene futuro? O... Mira, viene un foro importante, 29, 30 y 31 de julio en la Cámara de Diputados, un foro internacional de drogas. ¿Cómo se llama? Es un evento muy importante. Yo creo que esta discusión pública van a venir gente importante del mundo, expertos, además de los expertos mexicanos, etc. Y yo espero que este debate público haga que salga algo. Yo ya dije que va a haber una regulación de la marihuana completa antes de que acabe la década, pero previamente, ¿qué es lo posible en esta legislatura? Digo que lo posible son tres cosas. La revisión del gramaje, yo lo veo muy factible, porque todo el mundo acepta que 5 gramos es irrisorio. O sea, la ley no distingue entre 6 gramos y 5 kilos. O sea, la diferencia es abismal y además no distinguen los policías si son 5 gramos o 6 gramos o 7. Es una... Porque mucha gente desconoce que sí está aprobado, está legislado, que la gente puede traer marihuana. Hasta 5 gramos. Aunque lo que llegan y dicen es que te detienen, te investigan. Sí. Si ven que esos 5 gramos no tienen nada que ver con el crimen organizado, así dice la ley, entonces te dicen, vete a tu casa, tu consumo personal. Pero es una ley que de alguna manera imperfecta y que te lleva al crimen, porque te dicen, tienes derecho a cargar 5 gramos, pero no te dicen una forma legítima de cómo obtenerlo. Exacto, eso es cómo puedes acceder a ellos. Exactamente. Si no puedes sembrar, está prohibido. Y si no puedes comprar, está prohibido. Pero puedes cargar. Puedes cargarlo. Entonces, casi es una invitación. Es como decir, puedes comprar, puedes traer balas. Fíjate que igual la Suprema Corte va a definir frente a un amparo que se presentó sobre eso, porque ellos dicen, oigan, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, si soy consciente, soy mayor de edad, porque me van a limitar. Y si yo tengo ese derecho y aparte tengo la posibilidad de cargar, ¿cuál es la vía legítima para tenerlo? Yo puedo producir lo que voy a consumir personalmente. Eso va a ser una buena discusión. Pero bueno, está lo del gramaje, porque tenemos una despenalización del consumo teórica, no práctica, no está funcionando. Entonces, subir el consumo, está proponiendo 30 gramos en lugar de 5 gramos a 30, ¿no? Porque además nadie va y compra lo del día, ¿no? Nadie va y dice, oye, véndeme lo que voy a consumir el día de hoy, pues compra lo que le puede durar para un determinado tiempo, a 15 días, por un mes. Entonces, subir la tabla, el gramaje, yo creo que la verdad es que no he oído a alguien que se oponga a eso de día a día, porque todo el mundo coincide en que no hay que perseguir ya a los consumidores. Bueno, entonces hay que ser consecuentes. Pero el punto clave, el de verdad debate, es el reconocimiento de las propiedades medicinales y terapéuticas de la marihuana. Ahorita está en la ley de salud, en el grupo 1, me parece que es el artículo 494 de la Ley General de Salud. Está en el grupo 1, en el cual ponen al tetrahidrocannabinol como una sustancia que no tiene ninguna propiedad medicinal y es muy dañina para la salud. Está en el grupo 1. La verdad es que científicamente no se puede sostener eso. La propuesta es que se pase al menos al grupo 3, que es el de un medicamento controlado. La ciencia está a nuestro lado. Incluso la medicina tradicional mexicana, aunque no es prehispánica la marihuana, pero desde la colonia que está aquí la marihuana sí ha tenido arraigo y ha generado una medicina tradicional. Entonces, que ponga el 3. Por lo menos lo que le vamos a pedir, lo menos que la ley no mienta. No mienta, no puede ser, ¿no? Porque son las razones que dicen que hay otros medicamentos, otras drogas, que dicen que hace lo mismo, ¿no? Bueno, entonces le está reconociendo que sí tiene propiedades medicinales, porque la ley no mienta, ¿no? Y ya que sea facultad del médico determinar cuál,
Porque si tú ves los medicamentos que ellos dicen que hacen hongos de enfermedad, ves las reacciones secundarias, te das cuenta que no son tampoco inocuas, ¿verdad? Y es más caro. Y es más caro, por supuesto. Te decía que esto del mercado legal de las drogas en las farmacias pues es súper lucrativo. Sí, por eso impiden el acceso, porque es un recurso más barato, con mayor efectividad y con mayor amplitud de artículos secundarios, ¿no? Como la fibra, así es. Bueno, la ropa, la tela, el medicinal terapéutico, o sea, todo esto. Y el tercer punto sería gramaje, propiedades medicinales, y el tercer punto es que se permita el autocultivo. El problema es que le den posibilidad que las entidades establezcan autocultivo, y entonces ya le das una forma legítima al consumidor de tener su propio. Y le puedes, claro, limitando, cada propiedad tendría tantos metros. Sí, 5 plantas, por ejemplo. Sí. En mi iniciativa yo ponía 5 plantas como máximo, ¿no? Sí, para no ser un superproductor, sino nada más acotarlo, ¿no? Exacto. Es decir que, y pasándonos a otro tema, el no regular la marihuana en sus formas, en todas sus formas, como lo dice, nos pone en una situación análoga al apagón analógico que se ha retrasado. Sí, entre más nos tardemos en regular marihuana, lo haremos en peores condiciones. Ahorita estamos en buen momento. Uruguay lo hizo y Uruguay le puso las condiciones al mercado que quiso. Pero aquí el punto es, o le ponemos las condiciones al mercado nosotros, con las necesidades que nosotros veamos, poniendo por delante la salud pública, la seguridad, los derechos humanos, o ese mercado, con toda su fuerza comercial, también va a poner sus condiciones. Porque es cuestión de tiempo, como decía la elección en California y en otros, que va a llegar a la frontera con una gran fuerza comercial. Uruguay puso en su regulación la parte comercial a la cola, al grado de que es el gobierno el que establece el precio y está prohibida toda publicidad. Pero Colorado, en Estados Unidos, tiene otra lógica, su ADN norteamericano es el de los negocios, y entonces ahí sí hay publicidad y hay una tremenda producción con base a la venta, al negocio, ¿no? Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada, no vino el apocalipsis. Sí, ¿no? Pero México va a tener que decidir eso. O le ponemos reglas al mercado, o ese mercado con su poder también va a poner sus condiciones. Por eso, claro que el tiempo corre en nuestra contra. Nosotros debiéramos anticiparnos a lo que es inevitable y desde ahorita poner nuestras reglas de acuerdo a la visión que tengamos antes de tener la presión comercial en la frontera con toda su fuerza. Resistirnos a esto es una posición francamente masoquista para los mexicanos. Nadie ha pagado un costo tan alto en la guerra contra las drogas como nosotros. Entonces, querer aferrarnos al prohibicionismo existe una actitud masoquista. Mejor veámoslo como oportunidad, porque nadie puede esperar que vamos a tener distintos resultados si hacemos lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, es hora de buscar un paradigma distinto, de ser motores. Es más, las Naciones Unidas en 2016 tendrá una reunión especial para discutir política de drogas a petición del gobierno mexicano. Te acordarás que al final de su gobierno Calderón dijo, esto no se puede jugar a las Naciones Unidas, dijo, pues, si esto no se puede, tenemos que buscar la solución de mercado. Luego, es cierto que a él le faltó una especie de Rubén Aguilar que dijera lo que el presidente quiso decir, porque luego, como han querido, sí, pero prácticamente todo el mundo se entendió como la búsqueda de una alternativa, ¿no? Sí. Imagínate el papelón que haríamos si vamos a esa reunión de las Naciones Unidas que nosotros solicitamos para decir que todo sigue igual. No. Sería absurdo. Yo espero que haya sentido que Fox está a favor, pero cuando fue presidente no hizo nada. Sí, yo espero que eso no le suceda a Peña Nieto. Para cambiarlas. Y que de una vez él y que no se promuevan. Y que de una vez lo hagan, ¿no? Que no se espere a ser expresidente. Pues es complejo. Y es cierto la pregunta que tienen que hacerse tanto Cedillo como Fox, porque no lo hicieron en su momento. Pero no deja de ser importante que aquellos que
que aplicaron el paradigma digan no está funcionando, busquemos una alternativa, que me parece que es el sentido común. Yo digo que esta es la batalla del sentido común contra los prejuicios, pero con eso no estoy minimizando, al contrario. Los prejuicios generan votos y no hay nada más rentable para un político que envolverse en la bandera de los prejuicios y hablarle de las buenas conciencias. La gente de veras desconoce lo que sí hacen los diputados y se conoce lo que no hacen los diputados. Entonces, agradecemos muchísimo que haya venido hoy aquí. Encantado. Y que no sea la última vez. Vamos a seguir. Son temas relevantes que van a estar en boga durante mucho tiempo. Estoy a sus órdenes, les deseo mucho éxito, sé que están iniciando una nueva etapa. Vamos, sí. Muy bien, si algo necesitan, la radiodifusión y la telecomunicación en México es competencia, bienvenidos a la competencia. La comunicación digamos que estamos en una revolución en comunicaciones y pues bienvenido a las distintas opciones. ¿Qué es lo que se requiere? Un país en libertad y por supuesto que una libertad fundamental es la libertad de expresión, que tiene que ver con el derecho a la información. Hay que abrir espacios. Tener opciones. Sí, hay que abrir espacios. Y ustedes son una muy buena opción. Yo vamos les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, diputados, a sus órdenes y aquí nos vemos próximamente. Muchas gracias también a ustedes, que son los que nos ven y hacen que esto sea posible. Gracias.